México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas. Lo que hicimos fue estudiar las 5.500 acciones del Programa Nacional de Prevención del Delito. ¿Con qué objetivo? Queríamos conocer de qué está hecho el programa, cuáles son sus actividades y a través de esto ver cuáles son sus prioridades. Lilian Chapa, Colofón, Sandra Ley estuvieron meses estudiando cada una de las acciones. No utilizamos un identificador de palabras, se leyeron proyecto por proyecto y así lograron sistematizar la información. Porque nos preguntábamos, y esto motivó el estudio, 2 años y 5,000 millones de pesos después, ¿tenemos la política de prevención que necesitamos? O sea, prevención debe ser un componente indispensable de la estrategia de seguridad, parte de una premisa sencilla y fundamental. Es mejor intervenir antes de que se infringe la ley o que una persona sea victimizada. Y se enfoca la política de prevención, el PRONAPRED, en atender condiciones presentes en individuos, familias o comunidades que han demostrado incrementar las probabilidades de que alguien cometa un delito, ¿no? En la jerga de los preventólogos se les llama los factores de riesgo. También se enfoca en disminuir oportunidades en el entorno físico que facilitan el delito y fortalecer las estructuras sociales para hacerlas resistentes al crimen. ¿Qué es el PRONAPRED? El PRONAPRED es un subsidio, un programa diseñado y financiado por el Gobierno Federal y coordinado por la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, y su objetivo pues es entonces atender estos factores de riesgo, fortalecer factores de protección vinculados a la violencia y la delincuencia. El PRONAPRED tiene un funcionamiento complejo, porque es la federación la que establece lineamientos, los estados reciben los recursos y son las demarcaciones seleccionadas para recibir el subsidio quienes junto con la entidad federativa diseña diagnósticos y presenta un proyecto a la subsecretaría que debe ser aprobado. Dicho lo anterior, pues regresemos a la pregunta. ¿Qué política de prevención tenemos? Y voy a utilizar otras preguntas para tratar de decantar, de ofrecer una respuesta. La primera es regresar a cómo se seleccionaron las demarcaciones y polígonos que reciben el subsidio. Desde nuestro estudio anterior habíamos advertido que no conocemos la metodología, o que no existe más bien, una metodología para la selección de estas demarcaciones prioritarias. Entonces, una vez más, en este segundo estudio, no conocemos cómo se seleccionaron las 57 demarcaciones del primer año del PRONAPRED y las 16 del segundo. ¿Cómo se comparan los diagnósticos 2014 como 2013? Con los de 2013, los diagnósticos es la recopilación de información que nos permite identificar esos puntos vulnerables donde la política o el programa debe trabajar. El año pasado afirmamos que los diagnósticos no tenían las características de un diagnóstico. Este año podemos decir que son bastante mejores. Sin embargo, no vemos todavía que estén bien engranados diagnósticos y acciones. ¿Qué acciones fueron más frecuentes? Las que tienen el desarrollo individual, como lo veremos más adelante con más detalle, pero también encontramos que entre el top 5 de las acciones más frecuentes había elementos pues que no trabajan directamente para la prevención, apoyan, ¿no? y por lo tanto deben existir, pero nos llamó la atención que ocuparon un lugar destacado. Quedaron relegadas acciones de probada efectividad, como argumentaré más adelante. ¿Qué acciones recibieron mayor presupuesto? Acciones de rehabilitación de espacios públicos. Y encontramos que en la rehabilitación de espacios públicos no siempre se acompaña una justificación completa, ¿sí?, de por qué hay que rehabilitar el espacio público. Vamos a presentar un ejemplo. ¿En qué grupo se enfoca el PRONAPRED? En jóvenes. Esta es una muy buena noticia. Claro, no nos queda claro por los documentos que revisaron que existan buenos mecanismos de focalización. Está muy bien, jóvenes, pero ¿a quiénes jóvenes? ¿A qué jóvenes particularmente atiende? La población penitenciaria queda rezagada. Entonces, recapitulando lo que hicimos con este trabajo por segundo año, fue estudiar la selección de las demarcaciones, los diagnósticos dentro de cada una de ellas y además
trabajando a partir de los anexos únicos, que como les mencionaba, los municipios y entidades federativas entregan a la subsecretaría para aprobación y para recibir el subsidio. Analizamos el tipo de actividades, estrategias y niveles de prevención, tipo de aprobación atendida y presupuesto por tipo de actividad. Sobre la selección de las demarcaciones del programa, ya no lo reitero, nos hace falta un método, ojalá que eventualmente el programa resuelva esta dolencia, no me parece afortunado que siga cargando con ella. En la siguiente lámina podemos ver cuáles fueron las demarcaciones seleccionadas para 2013 y en rojo 2014. En la actualidad son ya 73 las demarcaciones prioritarias que se benefician de este subsidio. Podrán ustedes observar que se incorporaron en Chihuahua 2 municipios, 2 demarcaciones, en el Distrito Federal 3 delegaciones, en Guanajuato la ciudad, Michoacán, Apatzingán y La Solo Cárdenas, en Oaxaca la zona conurbada, en Quintana Roo Solidaridad, Sonora San Luis Río Colorado, Sinaloa Salvador Allende, Tabasco Cárdenas y Tamaulipas Reynosa. Entonces este es el mapa donde llegan los subsidios y donde se está haciendo a través de este subsidio trabajo de prevención del delito. Los diagnósticos. Les comentaba que el diagnóstico es una pieza fundamental porque permite a la autoridad la recopilación de información y la identificación de aquellos puntos vulnerables, ya sea personas, comunidades, entornos, donde se debe intervenir a través del programa. Hay una mejora sustantiva. Vemos que el 90% de los diagnósticos cuenta con información cuantitativa sociodemográfica, económica y de incidencia delictiva. O sea, hay un salto cualitativo importante del año pasado respecto a este. 1/3 además incorpora información cualitativa de recorridos o marchas exploratorias, lo que quiere decir que ya no solamente se queda la construcción del diagnóstico a partir de datos de segunda, primera fuente, sino que aquí ya se trata de recoger el pulso de las comunidades y de los polígonos donde se trabaja. Sin embargo, seguimos encontrando algunos problemas. Solo la mitad desagrega la información a nivel polígono, ¿no? He estado hablando de demarcación y el polígono todavía es un espacio de territorio más acotado donde se están identificando más problemas que deben ser atendidos. Todavía no se asocian factores de riesgo con algún tipo de delito o los problemas que generan. Y número 3, no queda claro que a partir de los diagnósticos que se hayan definido las acciones, ¿no? Mejoramos en el diagnóstico, pero todavía tenemos que tender un puente entre el diagnóstico y las acciones que se plantean, lograr un engranaje entre estas dos piezas. Sobre las acciones y estrategias. Como les comentaba en un inicio, las 5.500 acciones fueron clasificadas en un catálogo de 50 categorías. Y esto nos permitió identificar cuáles son las acciones más frecuentes del programa. Y encontramos mucha dispersión, ciertamente, pero encontramos que en los primeros 10 están los talleres de habilidades y valores. Estos talleres tienen el objetivo de trabajar en el desarrollo individual, generar capacidades en quienes reciben estas capacitaciones, ¿no? Para ser menos vulnerables al delito o para ser menos vulnerables para la comisión del delito. Estamos hablando de talleres de sexualidad, de cultura de la legalidad, de resolución de conflictos, de trabajo para la paz, ¿no? Encontramos actividades artísticas y culturales, en segundo lugar, actividades deportivas, talleres de oficios, ¿no? Pero vemos también que en estos primeros 10 lugares hay algunos rubros que yo creo que no deberían de estar, como esas actividades que son más frecuentes en el programa. Las campañas temáticas, que es la promoción de ciertos temas a través de trípticos, anuncios, la capacitación de promotores comunitarios, sin duda son actividades que complementan y deben acompañar estas acciones de prevención. No llamó simplemente la atención que estuvieran tan encumbrados en nuestro ranking. Sin embargo, encontramos muy relegados en la parte baja de la tabla
actividades como becas, terapias, acompañamiento académico, esto que implica una interacción pues más intensa entre quien recibe pues esta intervención, quien es el beneficiario de esta intervención y que ha probado ser efectivo, ¿no? La literatura ha probado ser una buena práctica y así se reconoce en la literatura. Y pues lo encontramos, como les decía, pues bastante relegados pues en los últimos lugares. Sería deseable que pudiera eventualmente fortalecerse, privilegiarse las actividades que tienen probada efectividad. ¿Qué acciones reciben más recursos? Muy importante, donde está el dinero están las prioridades en los hechos, ¿no? Y encontramos que son la rehabilitación de los espacios públicos, con el 13.5% del presupuesto del programa. Construcción de inmuebles, rehabilitación de inmuebles, equipamiento de inmuebles, pues en conjunto sí nos dan un porcentaje, una tajada bastante grande de la inversión, del uso de este subsidio. Ahí está la prioridad. Nuestro programa de prevención privilegia, ¿no?, recuperación de espacios públicos y el acondicionamiento de los inmuebles para hacer acciones de prevención. En la siguiente gráfica podemos ver que 5% de las acciones reciben el 13.5% del presupuesto. 334.277 millones de pesos. ¿Cuál es el problema con esta prioridad? Que al revisar los anexos técnicos que he mencionado reiteradamente, vemos que solamente 36% de acciones resultan de una identificación de espacios inseguros. O sea, tenemos mucha inversión en la recuperación de espacios, pero no siempre encontramos una justificación suficiente para hacerlo. Voy a dar un ejemplo, ¿no?, sobre la segunda acción más costosa del PRONAPRED, que es una acción de rehabilitación de espacios públicos, y así se justificó en la descripción del proyecto. Dice, este proyecto comprende la rehabilitación de banquetas, remodelación del camellón con plata de ornato y pasto y rehabilitación de alumbrado público con nueva infraestructura. Pues a mí me parece que sí, se quiere mejorar un espacio público, pero no encuentro por ningún lado dónde está la conexión con la comisión de delitos y por qué se quiere intervenir con recursos de prevención para hacer este tipo de obras. Caso contrario, San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, nos parece que es una buena descripción del espacio público que quiere recuperar. Si se realiza el rescate de un espacio en abandono que se encuentra en el mercado municipal Díaz Mori de la colonia Rosalía, punto que es utilizado por infractores para cometer ilícitos, el cual se acondicionará con juegos ejercitadores, cestos de basura, alumbrado y un área de activaciones para mujeres y personas de la tercera edad. O sea, me parece que hay una diferencia muy clara donde sí se identifica un problema y donde no. Sobre los grupos prioritarios. El análisis de estas 5.500 acciones pues nos arrojó que el grupo mayoritario de beneficiarios de este programa son los jóvenes. Nos dio mucho gusto encontrar este hallazgo. Sigue la comunidad en general, con otro casi 30%, la infancia y mujeres. Nos preocupa, como ya les había mencionado, que sí, estas acciones están dirigidas a jóvenes, pero no nos quedan claros los mecanismos de focalización, cómo llegan a los jóvenes que efectivamente necesitan esta intervención. También nos preocupa que la población penitenciaria haya quedado tan relegada, sabiendo que trabajar con grupos de población en reclusión para evitar la reincidencia es clave, y estando como un objetivo central del propio programa. ¿Qué política de prevención tenemos? Lo podemos responder. Hemos visto cuáles son las actividades más frecuentes, hemos visto dónde se ponen, dónde están las prioridades en términos presupuestales, a quienes beneficia, hemos comentado los aciertos y las debilidades. Y me parece que la siguiente lámina resume un poco el estado de madurez de nuestro programa de prevención, ¿no? Encontramos
en términos generales, hay excepciones por supuesto, que se definen acciones y que después se busca justificarlas. Que no seguimos el proceso lógico, ¿no?, de una definición clara y distinta de un problema, que se siga de una explicación de los factores que lo propician y promueven, dónde ocurre, quiénes son las víctimas y quiénes los victimarios, que haya partido una revisión de buenas prácticas y que haya concluido, por tanto, con una acción. Aquí tenemos 3.500 acciones que no necesariamente están sustentadas en este marco lógico de definiciones. ¿Cómo tener la política de prevención que necesitamos? Yo creo, como decía Carlos Pusch, que tener una subsecretaría, que tener un subsidio. Eunice nos lo comentaba en una charla, este subsidio es un componente de una política pública más amplia en materia de prevención del delito. Están las acciones de la Comisión Intersecretarial, una comisión compuesta por 9 secretarías. Eunice se ha comprometido a sistematizar esta información para que nosotros podamos incorporarla en futuras evaluaciones. Será sumamente útil conocer, por supuesto, el trabajo de estas 9 secretarías como organizadas en esta comisión intersecretarial, porque ahí está el grueso de recursos. El PRONAPRED es un subsidio de 2.500 millones de pesos. Las secretarías que conforman esta comisión intersecretarial manejan más de 100.000 millones de pesos. Entonces sería realmente un trabajo para poder asir la política en toda su complejidad, conocer esta información. Entonces, ¿qué política de prevención tenemos? ¿Cuál necesitamos? Hemos analizado el subsidio y podemos decir que para mejorar las probabilidades de éxito de esta política, pues tenemos que hacer todavía trabajo en distintas dimensiones. Me permito, Eunice, hacer estas recomendaciones. Tenemos que definir protocolos coordinados entre los 3 niveles de gobierno para recopilar y analizar información desagregada. Es clave. La información nos permite conocer dónde están los problemas. La información nos permite tener diagnósticos más sofisticados y, por lo tanto, acciones mejor dirigidas, más focalizadas y, por tanto, más efectivas. Yo soy una convencida de que el día que tengamos esta información, la política de seguridad en su conjunto va a cambiar en consecuencia. De entre las muchas frases célebres de Alejandro Ope, recuerdo una que dice que tenemos una política de seguridad donde miramos volando a 100.000 metros de altura. No tenemos información granular lo suficientemente desagregada que nos permita identificar dónde están estos puntos donde se deben intervenir, porque ahí es donde están los puntos vulnerables, los factores de riesgo que pueden convertirse en delito. La recomendación número 2 es que la subsecretaría eleve sus estándares de aprobación de las acciones que les proponen municipios y estados. Yo creo que es muy importante, Eunice, yo sé que hacen un trabajo monumental, valioso, pero ser más selectivos, poder decir que no a aquellas acciones que no les hacen sentido, que no están vinculadas a un diagnóstico, que no logran este engranaje que necesitamos para que la máquina funcione mejor. Quisiéramos recomendarles un comité de expertos. Yo sé que ustedes están acompañados por muchos expertos en distintos ámbitos de la política de prevención, pero para la aprobación de estas acciones, de expertos locales, además para ir generando esta masa crítica de gente involucrada, ¿no? Estas capacidades que necesitamos a nivel local que trasciendan a las del municipio, porque las autoridades municipales se van, pero en cambio si que generamos esta masa, este grupo de gente que la vaya acompañando, me parecería que ganaría mucho el programa. Definir y transparentar mecanismos y criterios técnicos a seguir para la selección de acciones a implementar en cada municipio. Seleccionar las acciones a las cuales dar seguimiento. 5.500 acciones quizás sean abrumadoras, pero yo estoy segura, Eunice, que tú ya identificas prácticas promisorias. Estoy segura que ya las tienes y sería
muy benéfico para esta política pública poderles dar seguimiento, poderlas evaluar, hacer una selección. Y con base en la selección, si ustedes ya tienen estos proyectos ganadores, que empiecen quizá a reducir el catálogo de acciones posibles. La fragmentación es muy grande, los recursos son pocos, ¿no? Entonces, ¿dónde están los proyectos que sí están mordiendo el problema, que sí están dándole las variables que queremos que le den? Que cada acción tenga un padrón de beneficiarios para darle seguimiento, me parece clave. Yo sé que ya estás trabajando en eso, Eunice, ojalá y que logre aterrizar pronto. Es clave en esta política pública como en muchas otras. En fin, creo que estamos en el proceso de construcción de una política que necesitamos, de una política que pues este país la pide a gritos. Si me atengo a los 2.500 millones de pesos de este subsidio, puedo decirles que es muy insuficiente. Pero me parece que 2 años ya nos dejaron ver dónde están esas áreas de oportunidad donde se puede trabajar para hacer una política pública y un programa robusto. Un programa que tenga la capacidad de cambiar realidades, porque yo tengo una fe profunda en la política pública cuando se hace bien hecha. Y porque creo que la prevención, al igual que otras políticas, pero esta en particular cambia vidas. El que un joven que está en la frontera no la cruce, me parece que estamos obligados. Y esperemos, Eunice, que esta subsecretaría siga abierta al escrutinio ciudadano, porque la evaluación es un instrumento de rendición de cuentas, pero también es un instrumento para hacer mejores políticas públicas, esas políticas públicas que transforman realidades. Muchas gracias.